Esta es una producción de actualidadradio.com. Un saludo, congresista. Un placer recibirlo aquí en Actualidad Radio, como siempre. Y cada vez que usted nos visita es de mucho provecho para la audiencia, porque nos enteramos de lo que está pasando y de los instrumentos jurídicos que están trabajando. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio poder participar con ustedes. Personas que están también tan enterados de lo que está ocurriendo y que están dispuestos a decir la verdad hasta cuando otros los acusan y los critican. Pero lo que yo he visto a través de los años con ustedes es que cuando sale a la realidad, ustedes tienen la razón y lo han tenido. Tema tras tema, y por eso, gracias, Carlos, por esas palabras tan bonitas, pero yo soy el que les agradezco a ustedes esta oportunidad. Es un privilegio poder participar con ustedes. Congresito, además, como le dije, perdón, Agustín, como le dije la otra vez, yo estoy en su distrito y cualquier cosa que pase en su distrito, usted va a tener aquí un crítico y también a alguien que le va a decir cuando las cosas estén funcionando. Sí, no, y eso se agradece además. Se agradece, y te lo agradezco, Carlos. Gracias. Ustedes acaban de aprobar un proyecto de más de $1 trillón para continuar con el funcionamiento normal del gobierno federal hasta el final del año fiscal, que es el día 30 de septiembre. Es un proyecto de miles de páginas. Nosotros ni tuvimos la oportunidad de leerlo, además, si me lo regala mañana no lo voy a leer. Y por cierto, y si lo lees, no se entiende. No se entiende. Porque hay partes que refieren a otra legislación, sí, a otras sí, partes. Y por eso los que dicen, no tuve tiempo para leerlo. Mira, bájese de esa nube. No, olvídate. Si quieres saber lo que hay, tienes que hablar con tus colegas. Por eso es que lo hemos traído, para que usted nos diga los puntos más sobresalientes que nos impactan, que nos afectan, que nos interesan a nosotros. Son 12 proyectos de ley, ¿no?, que se hicieron en dos partes. 6 primero, después 6 otros. La parte que yo tengo, donde yo pude tener mucha más influencia, obviamente, es donde yo presido el subcomité que decide los fondos para todo lo que tiene que ver con política exterior. Ahora, eso lo decide en la Cámara, pero el proceso, como tú bien sabes, es altamente complicado. Pasa al Senado. El Senado, por ejemplo, ahora tú y yo, ¿cómo es el proceso? Primero, yo con mi equipo comenzamos a desarrollar, en el caso de todas las entidades internacionales, el Departamento de Estado, asistencia para Israel, Colombia, lo que sea, todo eso lo tenemos que construir de cero, del cero. Entonces comenzamos a hacerlo, ¿no? La política y los fondos asociados a esa política. Pero entonces también, por ejemplo, vamos a decir un departamento X, o un buró del departamento X. Entonces, ellos dicen, bueno, nos hacen falta tres personas, una oficina, nos costó el año pasado $100,000 para electricidad, a esos niveles. Entonces, para ese tipo de información dependemos de las agencias que nos den esa información. Pero mi equipo, esto es un año, empiezan a decir, espera un tico, ¿por qué tú gastaste $100,000 de electricidad el año pasado? Si a un buró que nosotros también tratamos con ellos, similar a ustedes, gastaron solamente $50,000. Esas conversaciones ya están comenzando para el año que viene. Entonces, esas conversaciones, con todo eso, información que se obtiene, y dependemos mucha de esa información de las agencias que nos las tienen que dar, nos tienen que proveer. No es una política de parte de estos grupos, estas instituciones del gobierno mentir. ¿Por qué? Porque si después los agarramos, entonces les quitamos los fondos, ¿no? Pero siempre es un proceso de negociación. Sí, ellos tratan de pedir más y nosotros tratamos de apretar la tuerca. Exacto. Okay. Así se crea esta legislación, ¿no? Y eso es departamentos, algunos internacionales, otros domésticos, todo que en el caso mío, eso es lo que yo hago creando esta legislación. Primero entonces tengo que traerlo al subcomité, aprobarlo en el subcomité. Si lo aprobamos en el subcomité, vamos al comité entero, y ahí, demócratas y republicanos, ahí es enmiendas y batallas, y los demócratas tratan de cambiarlo, y hasta ciertos republicanos, oye, Mario, aquí te equivocaste, me hacía falta esto, lo que sea. Eso es un proceso muy complicado. Si lo aprobamos entonces en el comité, va al pleno. Al pleno. Si lo aprobamos en el pleno... Pasa entonces No, porque el Senado tiene su propio... Entonces han hecho la misma cosa. Entonces hay que buscar una forma unificada de las dos cámaras. Entonces, imagínate, el problema es que el Senado ha hecho la misma cosa, tienen distintas prioridades, distintas cosas que quieren hacer, distintas políticas, distintos números, son totalmente distintos. Entonces tenemos que ir a negociar
entre la Cámara y el Senado, y somos 4 en esa habitación, por subcomité. Entonces, las diferencias son bestiales, porque no, son 2 leyes totalmente distintas. Y entonces ahí sí se mete la Casa Blanca también. ¿Por qué? Porque tiene que firmar la ley. Y, por ejemplo, de las cosas más significativas de las que usted se siente cómodo, orgulloso, contento, ¿cuáles son? Mira, primero que hemos cambiado, ustedes me conocen, ustedes saben que yo, que yo he traído miles de millones de dólares a esta comunidad del gobierno federal, fondos que yo creo han sido necesarios para esta comunidad, pero al mismo tiempo yo siempre he sido extremadamente agresivo en proteger los fondos del contribuyente, en tratar de reducir gastos, pero también al mismo tiempo garantizar que los fondos que se gasten, que los que podamos traer aquí, que vengan acá, ¿no? Para proyectos que ayuden a nuestro pueblo. Entonces, con mucho menos dinero, hemos hecho mucho más cosas positivas. Mucho menos dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares menos. Esta legislación, la parte mía, ¿no? Y esto no es dinero falso, no estoy hablando de conversaciones de Washington que te cambian los números, no. Realmente una reducción entre este año y el año pasado de 6% menos. 6% menos de gasto. Pero gastando 6% menos de gasto es la legislación más agresiva. Por ejemplo, 300 millones de dólares para ayudar a Taiwán en una cosa que se llama Foreign Military Financing, algo que ha estado en la ley por muchos años, pero que nunca hemos encontrado los fondos. A pesar de que estamos gastando mucho menos, pude encontrar esos fondos. Okay. Eso lo hice yo, porque el Senado no lo tenía, ¿no? Hemos puesto cientos de millones de dólares para enfrentar a China comunista, y podemos hablar más en detalle de eso. Algo que, de nuevo, es la legislación más agresiva en contra de China comunista, más agresiva ayudando a nuestros aliados, sea Taiwán, sea Israel, y también enfrentarse a los enemigos de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de 50 millones de dólares para la cuestión de tratar de ayudar a la causa de democracia en Venezuela. 50 millones. Sí. Millones, creo que son 15 millones de dólares también para Nicaragua, pero particularmente en el caso de Nicaragua, enfatizando algo que por cierto te agradezco a ti. Esto es algo que tú siempre has hablado, la libertad religiosa, que es tan fundamental. Y en Nicaragua vemos que hay líderes religiosos, ¿no? Entonces enfatizando eso, algo que la administración no quería hacer y que tampoco quería hacerlo los demócratas en el Senado. Otras cosas muy específicas. Por 4 años, la tiranía en Cuba ha estado trabajando con la administración del presidente Biden para tratar de lograr inversión del gobierno de los Estados Unidos. Yo sé que tú sabes a dónde voy con esto. En lo que ellos llaman invertir en negocios independientes en la isla. Pero esos negocios son los negocios que el régimen decide. Controla. No, y decides cuáles son. Y lo cuáles son y quiénes son los inversionistas, son los dueños. Exacto. Y tú sabes que han traído aquí hasta personas de Cuba, los mismos de siempre, diciendo, mira, para invertir en esos negocios. Y entonces eso es algo que el régimen ha estado tratando de lograr y que el presidente Biden y su administración han tratado de ayudar. Una prohibición total y absoluta para que no puedan hacer eso. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Yo sé que este presidente va a buscar formas después de hacerlo, pero es que ahora es la ley de los Estados Unidos. No lo pueden hacer. Otra de las formas más grandes que tiene de divisas el régimen es que la exportación de esclavos, de médicos esclavos. Sí. Entonces, pude incluir a un proceso que ya existía en ley, que se utiliza para corrupción, grande corrupción a través del mundo. Pude incluir el tráfico de médicos cubanos, de profesionales cubanos. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Que primero el Departamento de Estado tiene que decir, esto es pro forma, decir cuáles son los países o las instituciones, ¿no?, que están traficando en estos médicos cubanos, estos esclavos cubanos. Eso es pro forma, eso es nada más básicamente una lista. En cuanto está esa lista, entonces los individuos que están haciendo eso, sea en Brasil, sea en Latinoamérica, sea en África, sea en Europa, lo que sea, entran en una lista. Y es un poco más complicado, pero como dicen los americanos, the bottom line, ¿cuál es la conclusión? Negarle la visa a individuos. Sanciones de visa. Que no pueden entrar a los Estados Unidos. Okay. A los que comercian y se aprovechan del tráfico humano de médicos cubanos. Y sus familiares. Y sus familiares. Entonces,
que yo sé que la administración va a estar buscando formas de tratar de evitar cumplir la ley, eso lo sé. Pero esa es la ley ahora. Eso es la ley ahora. Son tantas cosas. Hemos eliminado los fondos para UNRWA, UN Work and Relief Agency, que se ha convertido en un sucursal del grupo terrorista Hamas, es parte de las Naciones Unidas. Y, o sea, no solamente es que es un sucursal de Hamas, miembros, empleados de este grupo de Naciones Unidas, entraron a Israel en octubre 7 a matar gente y a violar. Además de eso, hay un túnel de Hamas debajo del edificio primordial de esta institución, y la electricidad para esos túneles de Hamas viene del edificio. Es como tener una estación del metro debajo del condominio donde uno vive. Carlos, para que le pueda preguntar al congresista. Sí, bueno, eliminamos los fondos. Porque el congresista nos dijo en una oportunidad que estaba tratando de optimizar el tema de los recursos por aquello de que se estaban dando recursos que terminaban yendo a favorecer a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, totalmente, a los enemigos de la democracia. Entonces, la primera pregunta sería, en este nuevo presupuesto, esa optimización se siente por un lado, y por el otro, hablaba usted de los recursos para la democracia en Cuba, la democracia en Nicaragua y la democracia en Venezuela. ¿Habrá entonces la posibilidad de filtrar eso de las llamadas empresas independientes en Cuba, que no son otros que los militares, que los amigos del régimen, que montaron porque todos sabemos que en una dictadura como la cubana, que en un comunismo como el cubano, no existe empresa independiente ni empresa. Exacto. Y finalmente, congresista, como venezolano, me comienza a preocupar, le voy a poner un ejemplo, hay una canción venezolana que dice: la cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta diáspora que ha llegado, está pasando lo mismo que le pasó en una oportunidad, o le sigue pasando al pueblo cubano, que algunos que estaban muy cerca del régimen terminan ahora acá como exiliados y comienzan a montar fundaciones de ayuda a la democracia, de ayuda a la libertad de expresión contra los torturadores, después de haber sido torturadores. ¿Hay una lupa para hacerle seguimiento a esos recursos, querido congresista? Lo hay, pero vamos a estar claros que hasta que no tengamos un presidente que esté a favor de la causa de la libertad, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Y eso es una pregunta clave. Mira, por ejemplo, la tecnología para utilizar, para romper el bloqueo del Internet. Eso ha existido. El presidente no lo quiere hacer. Y ha dicho, bueno, es que no hay dinero, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, no, y ahí le doy las gracias a María Elvira Salazar y particularmente a Carlos Jiménez. Porque Carlos, trabajando, esto es un equipo, ¿no? Trabajando con un equipo, vimos que había una entidad que es para eso. Y entonces le pusimos $45.5 millones para eso. Y el único propósito de esa entidad, que es gubernamental, gracias, del gobierno de los Estados Unidos, es para eso. Es para buscar tecnología y romper el bloqueo de los internet. Bueno, ahora lo tenemos, así que ya el presidente... No tiene excusa. No tiene excusa, están los fondos y está la forma de hacerlo. Ahora, yo tengo fe de que esta administración lo va a hacer. No. Pero lo que en algunas áreas he aguantado los fondos, recortado o eliminado fondos, ahí sí la administración va a estar tratando de buscar formas de buscar otros fondos para reemplazar eso, ¿no? Pero por eso, cuando yo hablo de ese 6% de recorte, no solamente es bueno para el contribuyente, que lo es, pero también le quita mucha flexibilidad a la administración en encontrar dineros que pueden transferir. En la cuestión que tú hablas ahora, Carlos, eso es la misma cosa. Mira, hasta que no tengamos un presidente que realmente quiera enfatizar el problema, quiera enfatizar la causa, esto no va a ir bien. Pero ahora tenemos los mecanismos y los fondos con limitaciones y con, ¿cómo se llama?, restricciones muy serias en ley, que ahora podemos hacer mucho, pero cuando tengamos un presidente que quiera actuar de verdad, no solamente está el mecanismo, están las protecciones ahora, pero también están los fondos para el futuro para hacer mucho más. Congresista, una de las cosas que más nos ha preocupado a Carlos y a mí y a Marián de la Fuente y prácticamente a muchos de los oyentes de este programa es la enorme vulnerabilidad que tienen los Estados Unidos en este momento en todos los frentes, Toquemos uno, por ejemplo, la farmacéutica.
las medicinas estratégicas de personas que necesitan todos los días una medicina para no morirse, se están fabricando en China, en la India y en otros países. La industria de acero, que era fundamental para poder ganar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hoy en día desapareció y ese acero se importa de otros países. Hoy me enteré que Estados Unidos le está comprando cantidades industriales de uranio a Rusia para nuestras plantas atómicas que producen electricidad, porque durante el gobierno de Barack Obama se vendió la mayor mina de uranio. Ahí estaba involucrado Hillary Clinton firmó la autorización de la venta de la mina de uranio y a los pocos días su marido recibió de ese mismo de esa misma compañía de uranio asociada por cierto al régimen en Rusia. En Rusia recibió $5 millones para la Fundación Clinton. Pues ahora nosotros le tenemos que comprar uranio a Rusia o de lo contrario la FPL no puede producir electricidad. Y así es un rosario. Oye, y habíamos logrado el sueño. El petróleo. De ser independientes. Y ahora tenemos que importar. Y no solamente el sueño de ser independientes, no depender del Medio Oriente, de nadie más, y podemos comenzar a exportar petróleo y gas natural a nuestros aliados. ¿no? Y además ayudando al medio ambiente. Y eso ahora también lo ha eliminado. Hoy tenemos una noticia que estábamos comentando Carlos y yo a las 3 de la tarde. Realmente son dos noticias que están de cierta manera relacionadas. La primera, un estudio de la Fundación Heritage determinó que si China se apoderara de Taiwán, se produciría una depresión en el comercio mundial por la falta de microprocesadores y de componentes electrónicos esenciales para decenas de industrias. O sea, estamos hablando de un teléfono celular, una lavadora de ropa, pero un avión F-35, un tanque de guerra, un submarino, un portaaviones, los microprocesadores se fabrican en Taiwán. Y los que fabrican en Taiwán son los más sofisticados. Así es. Entonces la otra noticia la da el propio Departamento de Defensa. La Marina de Guerra admitió que la construcción de portaaviones, submarinos, acorazados, destructores, fragatas enfrenta años de retraso por la falta de materiales esenciales. Si yo fuera China y yo quisiera golpear a los Estados Unidos por debajo de la cintura, por debajo de en la zona más vulnerable, invado Taiwán, me quedo con Taiwán y pongo al resto del mundo de rodillas porque Taiwán fabrica el 90% de los microprocesadores que se utilizan en todos los lugares. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para traer esas industrias de microprocesadores y empezar a fabricarlos aquí en los Estados Unidos? Ahí han habido algunos pasos muy importantes para comenzar eso. Ahora, yo te diría que hemos comenzado eso un poco tarde. Esto lo debimos haber hecho hace décadas. Hace décadas, ¿no? Pero estamos comenzando eso con ciertas inversiones, pero al mismo tiempo, a pesar de que tenemos algunas inversiones del gobierno para hacerlo, al mismo tiempo tenemos una actitud de esta administración de aumentar los impuestos y las regulaciones a las compañías aquí, que quiere decir que tienen que entonces irse a otras partes. Claro. Mira, ninguna compañía, esto es algo que yo cuando hablo con estudiantes, ¿no? Y siempre hasta la gente se ríe. Le digo, mira, ¿quién aquí un día piensa o quién piensa que alguien en un garaje, un americano, una persona en los Estados Unidos, en un garaje, en un apartamentico, en una oficina, trabajando 100 horas al día, ¿no? O sea, todo su esfuerzo, no, creando una pequeña algo y creando algo, entonces después tratando de crecerlo y esa compañía va creciendo, gracias a Dios, porque la persona trabajando y sacrificando. Y entonces con la meta, ¿quién aquí, y esto yo lo pregunto a los estudiantes, ¿quién aquí piensa que lo hacen con la meta de un día decir, un día quiero llevar mi empresa y llevarme a los Estados Unidos y ponerla en China? Nadie. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no les queda más remedio. Porque el gobierno se la puso tan difícil. Correcto. Exacto. Pero usted describió a Microsoft, usted describió a Apple, usted describió a Google. Estas fueron compañías que se hicieron en un garaje. Y empezaron a crecer, a crecer, y hoy en día son conglomerados multinacionales, pero muchas de ellas se han tenido que emigrar a China porque el gobierno de aquí les ha puesto todo tipo de regulaciones. Exacto. Y esta administración, entonces, por un lado, quiere gastarse dinero del contribuyente en tratar de incentivar, y por el otro lado, a través de la regulación en los impuestos, etcétera, es todo lo opuesto. Ahora, si no se traen estos microprocesadores para acá, aquí vamos un día a lamentarnos, vamos a llorar aquí, lágrimas de sangre. Pero mira, y es todos los días. Yo ayer creo que fue hablando con unas personas en una entrevista en televisión, yo dije, yo estoy ansioso de que haya un cambio en la Casa Blanca. Tenemos que elegir a Trump. Carlos,
La última intervención porque el congresista se tiene que marchar después de esta. Rápidamente, le hizo mención al petróleo, al precio del petróleo, también lo leímos nosotros en los titulares hace unos minutos, Agustín. Y la pregunta concreta, le dieron una licencia a Nicolás Maduro que debe expirar este 15 de abril y eso era contra el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Ya sería llover sobre mojado explicar lo que está pasando, no dejen inscribir a los candidatos de oposición, sino a los candidatos convenientes. Y hay algunos analistas que dicen que el presidente Biden no va a revocar esa licencia porque necesita el petróleo venezolano para la campaña electoral. ¿Cómo lo vemos, mi querido congresista? Mira, a mí no me sorprendería porque desde el primer día de esta administración comenzaron a darle unilateralmente relajar sanciones a Venezuela, al régimen de Venezuela, igual que en Cuba. Desde el primer día y siguen haciendo. Hablan muy bonito, pero eso es lo que han estado haciendo. Y la ironía es esta, que dicen, el pretexto que le dan, y esto yo también lo he leído, es que bueno, es que nos hace falta el petróleo porque el precio del petróleo ha subido. Pero es que ha eliminado la producción doméstica de petróleo y al mismo tiempo le está rogando a los enemigos de los Estados Unidos que incrementen la producción de petróleo. Te puedo dar un ejemplo muy rápido. Otro ejemplo, mira, este presidente dice que quiere cuidar el medio ambiente y por lo tanto que aquí todos tenemos que estar manejando carros eléctricos, solamente carros eléctricos, que por cierto no ayuda al medio ambiente, pero eso es otro tema, no quiero hablar de eso. Pero entonces hace algunos meses el presidente Biden le otorgó creo que fueron $200 millones, creo que fue el Congo, para el desarrollo, la creación, minar los productos que son necesarios para las baterías para los carros eléctricos. Uh-huh. Okay. Por cierto, la gran mayoría de las compañías que lo están haciendo, compañías chinas, de China comunista, sí. que destruyen el medio ambiente y utilizan esclavos. Los chinos se están quedando con el litio de Bolivia. Sí. Entonces, pero según, si uno piensa en lo que ellos piensan, es tan importante los carros eléctricos que están dispuestos a darle fondos a compañías de China comunista que utilizan esclavos, destruyen el medio ambiente, pero es tan importante la cuestión de los carros eléctricos que están dispuestos a hacer eso, ¿ok? La semana después cerraron de la producción en el estado de Minnesota, la mina más grande en los Estados Unidos para los productos necesarios para baterías eléctricas. Entonces, espera un momentico. Si uno dice, bueno, pero es que quieren promover la producción de baterías eléctricas y es tan importante. No, vamos a estar claros. Igual que el petróleo. No, ellos están en contra de la producción doméstica. Quieren debilitar nuestro país. De todo. Y fortalecer al enemigo principal que es China. Y incluyendo, porque cuando uno habla de la electrificación, hay uno que gana, hay un ganador en esto, el medio ambiente pierde, el pueblo americano pierde, el que gana, ¿tú sabes quién es? China comunista. China comunista. China comunista. Eso es la batalla que tenemos y por eso estas leyes, que no son perfectas, controlando solamente, bueno, casi, ¿no? Más o menos controlando la Cámara, solamente los republicanos y los demócratas controlando la Casa Blanca y el Senado, hemos logrado algo que no tiene precedente, que no es perfecto, pero particularmente, son leyes que hay partes que no me gustan, pero las leyes más positivas en décadas, y eso es a pesar que casi no controlamos nada. Y además de eso, particularmente cuando uno piensa qué es lo que hubiese pasado si estas leyes no hubieran pasado. Hubiéramos tenido que estar entonces en la ley que existía entonces, que eran las últimas leyes negociadas entre Schumer y Pelosi. En el orden matemático de las probabilidades del 0 a 100, esta es la última pregunta ya, señores, para que él se pueda marchar. ¿Cuál es su grado de optimismo o pesimismo en cuanto a que Trump gane la presidencia en noviembre, de 0 a 100? Tiene que ganar, porque yo no creo que este país puede seguir recuperándose de este tipo de desastre. Esta es una producción de actualidadradio.com.